Gracias, Señor. Te adoramos.
Dios, tu nombre es hermoso, Señor. Eres hermoso, eres grande, Dios. Te agradecemos y abrimos nuestros corazones, Padre, para escuchar tu voz, para estar en comunión contigo, Dios. Y venimos con un corazón agradecido ante ti, con la disposición de escucharte, de adorarte, de estar cerca de ti, Señor. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Hasta el cielo por salvarme, me viniste a rescatar.
abre los cielos en este momento, Señor, que se abran los cielos y derrames bendición en este lugar, y que tu presencia, Señor, sane, libere y restaure, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias.
damos la gloria, porque solo tú eres digno, Señor. Te doy gloria, gloria.
dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque contra mí se levanta, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiando. Amén. Aunque no acampe contra mí, no temeré. Que haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré, aunque
Bueno, hola a todos, buenos días, tardes y tardes ya. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, gracias a Dios. Bueno, vamos a orar para que el día de hoy el Señor nos muestre a través de su palabra, a través de la exposición de su palabra, cuál es su buena voluntad para nosotros. Bendito Dios, te damos gracias por este momento, por estar aquí, Señor, alabando tu nombre, bendiciéndote, alabándote, Señor, porque sabemos que de ti provienen todas las cosas y todo lo que nosotros podemos darte, Señor, es nuestro corazón, alabándote, bendiciéndote y glorificándote a ti en todo lo que hacemos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, me llamaba la atención ahorita que empezamos con la oración. Mi hermano mencionó el versículo de Marcos 11 y de hecho vamos a predicar de ese versículo el día de hoy. Son cosas de Dios, las cosas que nos tiene Dios. Pero antes que nada, bueno, vamos a predicar hoy, el día de hoy. Si le pones nombre a tu prédica, esta prédica se llama Tened fe en Dios. Está en Marcos 11, capítulo 11, versículo 20. Pero manténlo ahí, todavía no lo vamos a leer, porque básicamente quiero darte el contexto de donde se deriva este versículo. Y es en el versículo de Marcos 11, nos detalla la entrada de Jesús a Jerusalén. La entrada en que, si recordamos la historia, no la vamos a leer toda, nada más te voy a poner en contexto. Jesús llega, pide un pollino prestado, manda a sus discípulos, se suben el pollino, entra a Jerusalén y la gente de Jerusalén, cuando lo vio entrar, ¿qué dijeron? Vamos a Marcos, capítulo 11, en el versículo número 8. Dice: también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Wow, y me imagino el momento ya de haber sido impresionante, ver a Jesús entrando en ese pollino y la gente alabando y adorando a nuestro Señor Jesús. Después de esto, dice que al día siguiente fue a Betania y tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algún fruto en ella. Dice en nuestro versículo que entonces Jesús pues no encontró ningún fruto en ella. La higuera parecía frondosa, con hojas verdes, muy sana, muy saludable, pero no tenía ningún fruto. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y esto lo oyeron sus discípulos. Pues bien, vamos a entrar un poquito en contexto. Esto de la higuera es muy importante que lo sepamos, porque la higuera en la Biblia representa al pueblo de Israel. Dentro de toda la escritura nos muestran al pueblo de Israel como esa higuera frondosa, con frutos. Pero viene Jesús y casualmente no encuentra ningún fruto en ella. Pero no perdamos de vista que unos versículos antes este pueblo estaba gritando: Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Y si bien sabemos la higuera, cuando la higuera tenía muchos frutos y estaba frondosa y estaba saludable, era un símbolo
de la benignidad de Dios para con el pueblo de Israel, de su bendición y de su provisión. Y una higuera seca era símbolo del juicio de Dios. Entonces vemos esta historia, vemos la entrada de Jesús a Jerusalén. Y entonces es aquí donde deriva los versículos que vamos a estudiar hoy. Y dice que pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado, en el versículo 20, desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Bien, en este contexto vemos al pueblo de Israel cuando Jesús llega, alabándolo, bendiciéndolo. Y no tenemos que ir tan lejos, o no tenemos que viajar en el tiempo para ver iglesias en las cuales el nombre de Dios es proclamado así, en donde nuestras emociones o las emociones son desbordadas para alabar el nombre de Dios. Y parece ser que cada reunión y cada culto parece ser que están recibiendo un avivamiento profundo de Dios. Pero si recordamos la historia, este pueblo de Israel que decía Hosana en las alturas, unos días después iba a estar gritando: crucifíquenle. Estas mismas personas que estaban bendiciendo el nombre de Dios, unos días después iban a pedir la vida de este hombre. Y esto, me lleva a pensar la incoherencia a veces que hay en nosotros. Porque en nosotros, basándonos a veces en nuestras emociones, intentamos alabar a Dios de esta forma. Y vemos estas iglesias en donde brincan, saltan y las emociones se desbordan, y el resto de la semana no parece ser lo mismo. Entonces, por eso quería tomar este contexto, porque este contexto es importante que lo tomemos, porque es lo que nos va a dar pie a la enseñanza que les va a dar Jesús a sus discípulos. Nuestras muestras de emoción pueden confundirnos, y sí digo bien, confundirnos en algo que no es real. Porque cuando resultó que Jesús no era lo que ellos esperaban, unos días después querían que lo crucificaran. Bien, entonces llegamos a este versículo, en donde los discípulos vieron que la higuera se secó. Y uno dice: wow, ¿no? Qué impresionante. Y lo mismo les pareció a los discípulos. Pero esta lección iba a ser fundamental para los días siguientes. ¿Por qué? Porque si bien los discípulos habían convivido con Jesús y Jesús es Dios, ellos no habían tenido necesidad de orar. ¿Por qué? Porque si les hacía falta sabiduría, ahí estaba Jesús. Que si la tormenta los estaba asustando, ahí estaba Jesús. Que si necesitaban una lección de vida, ahí estaba Jesús. Ellos habían estado conviviendo con Jesús en todo este tiempo de su caminar. No habían tenido la necesidad de orar. ¿Por qué? Porque Jesús suplía todas sus necesidades. Pero unos días después no iba a ser así.
Ellos iban a tener que aprender esta lección de tener fe y orar confiando en que Dios hiciera la obra para que su evangelio fuera predicado a todas las naciones. Pues bien, vamos al primer versículo. Dice que pasando por la mañana, 11:20, Marcos 11:20, dice que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Y podría parecernos aquí una respuesta un poco extraña de Jesús. Porque ¿qué tiene que ver que una higuera se haya secado con tener fe en Dios? Y tiene todo que ver. De hecho, si nos vamos al versículo paralelo de Mateo, si quieres no lo busques, luego lo buscas, Mateo 21:20, dice que los discípulos preguntaron: ¿cómo es que se secó la higuera? Ellos hicieron esta pregunta: ¿cómo es que se secó la higuera? Esta pregunta no viene en Marcos, pero lo que están preguntando aquí los discípulos no es exactamente cuál es el proceso en que una higuera se seca, qué es lo que se tiene que hacer o cómo tenemos que hacer para que una higuera se seque de un día para otro o inmediatamente. No, lo que están preguntando los discípulos es qué poder opera para que lo que tú dijiste haya sucedido de esta manera, de esta forma. ¿Cuál es ese poder? Y Jesús les contesta: tened fe en Dios. Y esa es la clave de este versículo. Porque si bien vamos a ver que en este versículo nos habla de la oración, y vamos a ver unos versículos bastante complicados, pero no te olvides de esto: tened fe en Dios. Y es que esta pregunta es bien importante de los discípulos, porque esta pregunta que están haciendo de cómo puede secarse una higuera de esta manera es que algo imposible sucedió, algo que no es posible que suceda de un día para otro. Porque yo, que soy malísimo cuidando plantas, mi suegra es muy buena haciendo eso, yo no, yo sí las llego a matar, pero no las mato de un momento a otro. Necesita un proceso. Bien, pero es imposible. No sucede en el instante, no sucede de un día para otro. Esto es imposible. Pues bien, vemos que en el tiempo de Jesús, donde está ocurriendo esto, había un cierto problema de fe. ¿Y a qué me refiero con este cierto problema de fe? Bien, los judíos, ¿qué tenían? Tenían sus ritos, tenían sus sacrificios, tenían la ley. No tenían mucho tiempo para tener fe en Dios. Y quiero que te pongas en el contexto de que ellos habían sido sometidos por los romanos. Y ellos esperaban que Dios hiciera algo milagroso que exterminara a todos los romanos, así como la higuera, de un día para otro. De un momento están, al otro momento desaparecieron. Pero esto no ocurría. ¿Por qué? ¿Por qué no ocurría? Porque no había fe. No tenían fe. Y es como esa higuera que maldijo Jesús, que parecía frondosa, que parecía estar saludable, con todos sus ritos, con todos sus sacrificios. Ahora vemos en este tiempo iglesias en las cuales tenemos mucho show, mucho espectáculo,
muchas cosas impactantes. Vemos en nuestras pantallas de televisión, en canales, personas haciendo milagros y diciendo que lo hacen por medio de Jesús. Son higueras frondosas. Parecen estar saludables. Pero si en una iglesia no es predicado el evangelio, no es predicada la palabra de Dios, si sus miembros no están sanos y saludables, comportándose como se comportan el domingo, el día de hoy, no se comportan así el día de mañana, entonces algo está pasando. Y no quiero que suene como un regaño, porque no quiero que suene así, porque a mí me ha pasado. Pero cuando estaba haciendo esta prédica y estaba hablando con Dios, Él me estaba diciendo eso. Por eso es la importancia de que la palabra de Dios tenga un lugar primordial en nosotros. Porque si quieres tener fe en Dios, tienes que saber en quién estás confiando. Porque si no, no tiene sentido. Si no conoces a tu Dios por medio de su evangelio, por medio de su escritura, no sabes en quién estás confiando. Puedes decir que oyes la voz de Dios. ¿Y será la de Dios? Porque puedes decir, pues es que yo soñé. Tuve un sueño en el que Dios me hablaba. ¿O fue la cena? ¿O no era la voz de Dios? Bien, evaluamos todo esto, todas estas situaciones, y llegamos a pensar que algo grandioso está sucediendo, pero no necesariamente. Así como en el principio de nuestro versículo, no necesariamente. Y tenemos que ser realistas, el fervor religioso puede ser falsificado. ¿Cómo puede ser eso? Pues muy sencillo. Simplemente pongo mi cara de cristiano, pero por dentro es que el hermano ese me ganó la tortilla que yo quería. Es que ¿por qué se acabó el chicharrón si estaba tan...? Pero pongo mi cara de cristiano. ¿Ven cómo el fervor cristiano puede ser falsificado? Bien, y esto tampoco tiene que ver con el nivel de nuestras emociones, porque a veces nos dejamos guiar por esas mismas emociones. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejamos guiar por estas emociones? Si se fijan, y como está estructurado, cuando habla de los frutos en Gálatas 5, y cuando habla de las obras de la carne tienen mucho que ver con nuestras emociones. Si se dan cuenta y lo leen con cuidado, Gálatas 5, en las obras de la carne, tiene que ver mucho con nuestras emociones. La ira, la contienda, la maledicencia, todas estas cosas tienen que ver con nuestras emociones, con lo que nosotros tenemos internamente, sacándolo externamente. Y si lees con cuidado los frutos del Espíritu son algo externo que tú no tienes, transformando lo interno. O no me digas que tienes mucha paz. No. O no me digas que tienes mucho dominio propio. No, eso es un fruto del Espíritu. Por eso dice que este fruto del Espíritu no viene de ti, viene del Espíritu. Es algo externo que nos modifica internamente. ¿Ven por qué no tiene que ver tanto con nuestras emociones? Porque podemos levantar las manos, y lo decíamos en la clase, podemos levantar las manos, podemos venir cada domingo, podemos, es más, orar de rodillas 3 horas. Pero si eso no glorifica a Dios, entonces, ¿para qué lo hacemos?
Todo lo que debemos hacer es glorificar a Dios y tener en cuenta de que nuestra fe produce frutos. Así es que tened fe en Dios. Porque si queremos ver el poder de Dios actuando de una manera sorprendente en nuestras vidas, porque así lo decimos, quiero ver la mano de Dios. Si lo queremos ver de una manera sorprendente en nuestras vidas, debemos tener fe en Dios, no en nosotros mismos. La fe no tiene que ver nada, no tiene que ver nada con nosotros. Tiene que ver todo con Él. Es todo lo opuesto a eso. Es abandonar toda confianza en nosotros mismos y en nuestra decencia, en nuestros logros, en nuestras capacidades. Es descansar y abandonarnos únicamente en Él. Pero tampoco se trata de tener fe en la fe. ¿Y a qué me refiero con tener fe en la fe? Porque pensamos y hemos escuchado tantas veces esta frase que dice, la fe mueve montañas. Porque ten fe y todo tu entorno cambiará. Eso es tener fe en la fe. Pero si te digo algo, hermano, no se trata de esto. Estas frases son construcciones que nosotros hemos hecho para amoldar las cosas de Dios a nosotros. Lo que enseña Jesús no es que la fe pueda hacer algo en sí misma. La fe no tiene poder alguno, el poder lo tiene Dios. La fe no puede hacer nada si no está puesta en el objeto correcto de nuestra fe, es Dios. No se puede. Porque puedes decir, piensa positivo y todo cambiará. ¿En serio? Si fuera así, esta sociedad hubiera cambiado desde hace siglos y seguimos yendo hacia atrás. Lo decíamos en la clase hace un momento. El mandamiento dice, no matarás, pero hacemos del aborto un derecho, porque ella tiene derecho sobre su cuerpo. Sí, pero entonces no pisotees el derecho a la vida de otro. ¿Ven cómo modificamos cosas? Y modificamos cositas así para amoldarlas a nuestro pensamiento. Pues vemos que Jesús enseña esto, que la fe no puede hacer nada si la fe no está en Dios. Pero en la práctica, porque esto es bonito decirlo, ¿verdad? Es padre decirlo, pero en la práctica, ¿qué es tener fe en Dios? Es descansar confiadamente en su poder, en su fidelidad, en su amor, en su sabiduría. Es decir, es confiar en el hecho que Dios es fiel a sus promesas, tiene el poder de cumplirlas. En su amor y en su bondad está inclinado a hacernos el bien. Y en su sabiduría sabe perfectamente cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios es perfectamente confiable. Nosotros podemos confiar en alguien. ¿Por qué confiamos en alguien? Confiamos en su palabra, en porque ha quedado bien con nosotros, en porque ha cumplido algunas de sus promesas, pero debemos tener en cuenta de que somos seres humanos. Aunque puedas confiar en mí, yo no tengo el poder o la capacidad de cumplir todo lo que digo. Mi intención puede ser buena, mi intención puede ser hacerte el bien, pero hay ocasiones en las que yo no puedo cumplirlo. Pues nuestro Dios no es así. Él puede cumplir todas las cosas. Nada para Él es difícil. Cuando Miguel le dijo a María y le anunció el nacimiento de Jesús, le dijo, no hay nada
imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Pero quiero que sepas también que tener fe en Dios es también tener fe en Jesús. Porque Jesús, el Dios encarnado, vino a este mundo a enseñarnos y a mostrarnos el reino de los cielos. Por eso es que tenemos que confiar en el contenido de este libro, donde está su palabra, donde está lo que Jesús les enseñó, tener fe en Dios. Bien, ok, perdí un poquito aquí. Pues bien, tener fe en Dios significa tener fe en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Nosotros a veces como iglesia nos hemos enfocado muchos pensamientos en las promesas de Dios. Es que Dios lo ha prometido. Sí, pero las promesas son en Él, en Jesús, en Él sí y en Él amén. ¿Para qué? Para que glorifiquemos a Dios, no para nuestros propósitos. En Juan 5 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Y cómo se manifestará la fe del creyente? ¿De qué estamos hablando? De la fe en Dios. ¿Cómo se va a manifestar la fe en Dios? Cuando se manifiesta en Jesús. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Porque si honramos al Hijo, honramos al Padre que le envió. Y esta fe se manifiesta así. Pero ahora vamos al versículo 23. Porque vamos a entrar en unos versículos un poquito complicados. A ver cómo andamos de tiempo. Bien. Ok, vamos a entrar en unos versículos complicados. Dice, versículo 23, Marcos 11, 23. Porque de cierto les digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué quiere decir esto? Porque parece sí parece muy impresionante. Y parece que nosotros podríamos hacer lo que quisiéramos. Bueno, pero quiero recordarte que ninguno de los apóstoles, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno de los profetas, ni Josué, ni Moisés, ni nadie le pidió a un monte que se moviera de su lugar. Esto es un lenguaje que se usaba en el tiempo de Jesús. Lo que está diciendo Jesús sí es algo impresionante, pero lo que es impresionante es de lo que está hablando, porque no perdamos de vista que está hablando de la fe en Dios. Dice que el que cree sin dudar en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que Dios es capaz de hacer lo imposible. Él es un Dios poderoso. Él es el que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Y no sé si han escuchado estas doctrinas tan locas que tenemos de reclama, proclama,
todas estas cosas. Arrebata. Bueno, hasta donde yo he revisado este libro, dice que Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Dios dijo, hágase esto, y esto se hizo. No nosotros. No dice que nosotros lo hayamos hecho. Entonces, ¿de dónde sacamos esta doctrina? Porque malinterpretamos este texto, poniéndolo cualquiera que lo diga, cualquiera que lo declare, cualquiera que lo proclame, va a poder hacer esto o aquello. No, el poder es de Dios. Él es el que tiene el poder. La verdadera fe se acerca a Dios sabiendo sin dudar en su corazón que Él es capaz de hacer lo imposible. Esa es la verdadera fe. El que lo cree sin dudar que Él tiene el poder, porque Él lo tiene. ¿Y quieres un ejemplo? Y este ejemplo me encanta. Vamos a Daniel, al libro de Daniel. En el capítulo 3. Y esta es una historia que, bueno, me imagino que muchos de aquí conocemos. Y es sobre los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Estos tres amigos de Daniel, en el tiempo en el que vivieron, había un edicto del rey, un edicto en el cual se había hecho una estatua de oro, a la cual, al son de la música, de los tambores, de las flautas, tenía todo el mundo que inclinarse y adorar la estatua. Sadrac, Mesac y Abed-Negó no lo quisieron hacer. Entonces se pararon delante del rey, fueron convocados delante del rey. Y estando delante del rey, el rey les dijo, Daniel 3:5, pues están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho. Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será capaz? ¿Qué Dios será aquel que los libre de mis manos? ¡Qué arrogancia! ¿Qué Dios? Yo soy el rey, yo tengo una estatua de oro. ¿Qué Dios? ¿Qué respondieron? Sadrac, Mesac y Abed-Negó, Daniel 3:16. Sadrac, Mesac y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos de este asunto. Wow. No es necesario. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Estaban confiando en Dios?
¿De qué manera estaban confiando en Dios? Dice, nuestro Dios puede librarnos de tu mano. Es tan poderoso, tan grande, que puede librarnos de ese horno de fuego. Él puede hacerlo. Pero si no, y si no, es bien importante que lo entendamos para nuestra vida. Y si no, de todas maneras, queremos que sepas que no nos inclinaremos. Y quiero que sepas que en este versículo de Mateo, no te está diciendo que si lo pides lo vas a recibir. Dice que si lo crees en tu corazón. Pero aquí viene la conexión bien importante. Y no quiero que la pierdas de vista. Tened fe en Dios, confía plenamente en Él. Porque aquí Jesús va a conectar algo sumamente importante para nuestras vidas. Y es la oración. Porque una oración sin fe, una oración sin creer en ese Dios que puede hacer lo imposible, no sirve. No sirve de nada. Marcos 11:24. Por tanto, les digo, todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Bien, ahora este versículo dice que podemos pedir lo que queramos. Bien, esto es una carta blanca, así como un cheque sin un cheque firmado en blanco. No quiere decir que puedes en realidad pedir lo que tú quieras. Y ahorita vamos a llegar a ese punto, porque de hecho este texto, por eso ha sido tan mal interpretado, porque lo toman de esa manera tan literal, de que yo puedo pedir lo que a mí se me antoje y lo tengo que recibir. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque tú lo prometiste. Porque está aquí en tu palabra, y si está aquí en tu palabra quiere decir que tú lo tienes que cumplir. ¿Es así? Hasta donde yo sé, no. Dios es soberano y hace su voluntad por encima de todo. Y hay muchos versículos como este, porque no es el único. Juan 14:3 dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pides en mi nombre, yo lo haré. ¿Ya ven? Sí puedo pedir lo que yo quiera, ¿no? ¿No? ¿Tampoco? ¿No los convence ese? Bueno, a lo mejor Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿No? ¿Tampoco les convence ese? ¿No? Bien, pues de estos versículos hay muchos en la Biblia, pero ¿cómo los interpretamos? ¿Qué es lo que tenemos que interpretar en la Biblia? Porque este libro no necesita ni de mí ni de nadie para poder ser interpretado. La Biblia necesita de sí misma para interpretarse. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Bien, esta lección que nos está dando Jesús, ya la había dado antes en el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte habla 3 veces de la oración. En Mateo 6:5 nos dice cómo no debe de ser la oración. Cuando ores, no hagas vanas repeticiones, ni seas como los fariseos que les encanta estar orando en el público. Y ¿suena parecido a ciertas personas?
como si ellos tuvieran el poder. No, dice Jesús, no lo hagas así, no es así. Después nos dice cómo debe de ser la oración. En Mateo 6:5 nos dice la oración del Padre Nuestro, que ya la conocemos. Esa es la forma en que se debe orar, porque los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Entonces cuando ellos dicen, enséñanos tú a orar, quiere decir, esta es una oración correcta, que no es para estarla repitiendo, porque en el primer versículo que les dije, les dice, no hagan vanas repeticiones. No por eso van a ser escuchados. Pero el más interesante de todos es en Mateo 7, versículo 7, donde dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan? Me encanta este versículo. Cuando lo estaba leyendo y cuando lo estaba analizando, dije, wow, porque aquí hay una invitación, hay una promesa. Hay una constancia que nos dice el por qué orar, que si vas a llamar se te va a abrir, que si vas a hablar se te va a escuchar y que si pides se te va a dar. Pero todo esto en base al último versículo que leímos. Porque si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Buenas cosas. Aquí no se trata de lo que tú pidas, aquí se trata del corazón de Dios que sabe darte buenas cosas. Pero vamos a la invitación, porque en el versículo 7 hay una invitación y una garantía de invitación en el versículo 8. Dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Esa es la invitación. Dios nos está invitando a orar, a llamar, a pedir. Y aquí viene esta parte, porque todo aquel que pide recibe. Hay una constancia de que lo que estás pidiendo, que es que lo vas a recibir. Y al que llama se le abrirá. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque si nosotros, aún siendo malos, y yo lo veo con mis hijas, pues si me piden, no sé, me piden un dulce o algo así, no les voy a dar un alacrán o una serpiente. Le voy a dar algo bueno, pero yo soy malo. Dios es bueno, Dios te va a dar cosas infinitamente mejores a las que tú piensas, a las que tú crees. Así es que este versículo no tiene que ver con lo que halles, llames, pidas, sino con el corazón de Dios que es bondadoso. Pero me podrían decir, bueno, pero es que yo he llamado, he pedido, tocado, he orado, no he recibido. Entonces, ¿no que tengo una garantía? Santiago 4:2. Y aquí es donde Jesús te va a explicar, Dios te va a explicar por qué. Santiago 4:2 dice, codician y no tienen, matan y arden en envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Ah, caray. No pedimos, pues si pido.
Es más, yo ya pedí un carro último modelo. Ya hasta en alguna ocasión me topé con con una persona que decía, bueno, es que lo tienes que pedir, tienes que ser específico con Dios, tienes que pedirlo hasta del color que lo quieres, con qué tipo de llantas, qué modelo, qué año, qué. Dije, wow, creo que tiene más fe que yo. Bien, dicen que no piden. Pues sí hemos pedido. Y alguien me podría decir, pues yo he pedido y me la paso pidiendo. ¿Pero qué nos dice Santiago? Ah, bueno, es que pides y no recibes porque pides mal. Ah, caray, ¿en qué pido mal? Pues que no se trata solamente de pedir. Porque eso pensamos a veces. Cuando estamos delante de Dios, pensamos que es pedir esto, pedir aquello, pedir esto. Dios sabe de qué tienes necesidad. Pero ¿qué nos dice Jesús? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te va a dar. ¿Por qué? Por añadidura. Dios sabe perfectamente que tú tienes necesidades y eres más valioso que los pájaros que están en el cielo, pero Dios los alimenta todos los días. ¿No vales más tú que un pajarillo? Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Bien, nos continúa diciendo Santiago, no reciben porque piden mal. ¿Por qué? Porque lo piden para gastar en sus deleites. Por eso es que no lo estás recibiendo. Esto no es una carta blanca, estos versículos que mencionamos no son una carta blanca para que tú puedas pedir lo que tú quieras y te sea hecho. No, todo tiene un propósito. Cuando Jesús nos dice, todo lo que pidan en mi nombre les será hecho. Y de hecho, la semana pasada pensaba en eso, ¿no? Cuando me mandaba mi mamá por las tortillas, yo iba en nombre de mi mamá a comprar unas tortillas y no llegaba con el tortillero y le decía, dame medio kilo de chicharrón, por favor. ¿Por qué no? Porque mi mamá me mandaba con un propósito, que trajera ¿qué? Tortillas. Jesús tiene un propósito para tu vida y quiere que pidas conforme a ese propósito. ¿Y cuál es el propósito? Glorificar su nombre en todo lo que hagas, con toda tu vida. Pero bueno, si tenemos esta garantía, si tenemos estas promesas, ¿por qué entonces pedimos tan poco? ¿Por qué pedimos tan poco? ¿Por qué oramos tan poco? Y creo que tenemos un problema, que es que cuando nosotros vamos a orar, dejamos que la carne ore. Y la carne no sabe orar. La carne solo sabe pedir cosas que deleitan su propia existencia, su propia manera de ser. Y te va a engañar para que con alguna sutileza ella obtenga lo que quiera. Pero la carne no sabe orar. Es más, la carne no ha creído una sola de las promesas de Dios. La carne nunca ha recibido una sola de las promesas de Dios. Y es más, cuando recibes algo, tu carne piensa que ella fue la que produjo esa bendición. La carne no sabe orar. ¿Cómo debemos orar? Decirle a Dios que queremos sintonizar nuestro pensamiento a su voluntad. Decirle, estoy de acuerdo que estos deseos que están en esta carne no tienen nada bueno para mí. Yo te pido que tú silencies esta carne y no le hagas caso.
Y tenemos que aprender a orar, porque Pablo nos dice que debemos orar en el Espíritu. Y el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es como si le estuviera diciendo a Jesús, cuando tú estás orando, le estuviera diciendo a Dios, no le hagas caso a lo que Él está pidiendo ahorita, esto es lo que tiene que pedir. Y me encontré con una frase de Charles Spurgeon, en donde dice que Dios contesta todas las oraciones. O contesta las oraciones que debiste haber hecho. Es por eso que debemos aprender a confiar plenamente en Él, a tener fe en Dios. Él quiere lo mejor para ti, pero cuando tú estás orando, obviamente va a chocar tu naturaleza y va a pensar que tu voluntad es la buena, la agradable y la perfecta. Porque eso es lo que te conviene a ti. Porque preferimos nuestra voluntad a hacer la voluntad de Dios, a pesar de que Dios nos dice que su voluntad es perfecta. Y me imagino, ahorita poníamos el ejemplo de los discípulos. Imagínense si los discípulos hubieran tenido la carta a los Romanos y hubieran conocido ese versículo, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Y están crucificando a Jesús, lo están torturando, lo están matando. Y ellos hubieran preguntado, igual que tú y que yo, ¿dónde está la buena voluntad de Dios en esto? Pues la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y ese evento fue el más perfecto de todos. Entonces yo no puedo reaccionar a esto de esta manera. Y es que nosotros a veces no es que pidamos mucho, es que pedimos poco y nos conformamos con poco. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque nosotros, pudiendo pedir cosas celestiales, constantemente pedimos cosas terrenales. Y eso se llama pobreza espiritual. Porque pudiendo tener cosas celestiales, nos conformamos y estamos a gusto con las cosas terrenales. Por eso nos conformamos con lo poco que pedimos. Y Dios podría decirnos, bueno, qué pobres son mis hijos. ¿Por qué? Porque Él dijo a través de Jesús, manada pequeña, no teman, porque Dios ha decidido darles el reino. Mateo 6:19 nos dice, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Háganse tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté su tesoro, allí está también su corazón. Aquí tenemos otra incógnita, nuestro corazón. Porque cuando vamos delante de Dios, eso es lo que somos. De rodillas es lo que somos y nada más. ¿Y a qué me refiero con esto? De que cuando tú estás de rodillas delante de Dios, Dios conoce todo de ti. Y sabe lo que necesitas, sabe tus deseos, los deseos más bajos, sabe quién está en tu corazón, quién no está en tu corazón, quiénes están en tus oraciones, quiénes no están, quiénes te importan y quiénes no te interesan para nada. Y estamos ahí delante de Dios, pidiéndole bendición para mí, pero pidiéndole que su justicia caiga sobre los demás. ¿Qué hacemos? Pedimos con asuntos temporales, pedimos por asuntos temporales que no tienen valor eterno. Tenemos detrás una oferta, una garantía que están relacionadas a riquezas, en gloria, pero estamos más contentos con migajas del mundo que con tesoros y riquezas celestiales.
Pero ¿qué hacemos? Porque ya los puse en un embrollo también. ¿Qué hacemos? Dice Hebreos 4:16, y este versículo lo conocemos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, dice acerquémonos confiadamente. Pero quiero decirte que esta palabra confiadamente en griego significa, es una palabra griega que es parresia, que significa libertad de expresión. Habla con Dios, exprésate con Dios, tienes la confianza de decirle todo lo que tú quieras. Y vas a alcanzar gracia, misericordia y el oportuno socorro que necesitas. No ese carro último modelo que estás pidiendo. Porque es aquí en este versículo que voy a leer a continuación donde está encerrada toda esta enseñanza. Y está en Primera de Juan. Bueno, de hecho son 2 versículos. Primera de Juan 3, versículo 22 dice: y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bien, aquí nos está diciendo que tenemos que cumplir sus mandamientos. ¿Cuál es su mandamiento? Porque nos va a decir exactamente cuál es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Así que la oración depende de tener fe en Dios y confiar en su perfecta voluntad. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y esto encierra todos estos versículos que leímos. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es conforme a su voluntad, conforme al propósito que Él tiene para ti. ¿Y cuál es el propósito? Y lo saben los que entraron a la clase. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que tú llegues a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Y Él va a hacer todo, va a hacer lo imposible, lo que tú crees que es imposible. Él lo va a hacer posible. ¿Por qué lo va a hacer posible? Jeremías 29:3, me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. Porque lo haremos así con todo nuestro corazón, sabiendo y confiando en Él, teniendo fe en Dios. Teniendo fe en Dios. Por eso, hermano, hoy, el día de hoy te digo a ti, ten fe en Dios. Confía plenamente en Él. Él es poderoso. Él es sabio. Es omnipotente, es omnipresente. Él conoce todo de ti, hasta los cabellos que están en tu cabeza. Él los conoce perfectamente. Sabe de qué tienes necesidad. Pero pide y ora conforme a su voluntad para glorificarlo a Él en todo momento, para que su nombre sea exaltado y levantado, para que vean en ti a ese poderoso Dios que tienes como testimonio a este mundo. Esa es su voluntad. Y ese es nuestro propósito en la vida. Porque ¿de qué servirá lo poco que tienes en este mundo? Lo que tú consideres poco o mucho. Cuando en el cielo tienes tesoros, tienes un reino celestial. Y lo mejor de todo, estarás con nuestro Padre eterno por siempre.
donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni tristeza, ni necesidad. Porque Él es poderoso, porque Él dice que nada te apartará de su amor, ni escasez, ni hambre, ni persecución. Porque en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos amó. Y quiero terminar con este versículo en Judas. Judas solamente tiene un capítulo. Judas 24. Dice: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con alegría, al único sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios puede hacer eso y más. Ese es nuestro Dios, todopoderoso. Tened fe en Dios, hoy y siempre. Tengan fe en Dios. Bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra que nos edifica, por tu palabra que nos fortalece en fe, en confianza a nuestro Señor Jesús, para que tú nos ayudes a cumplir nuestro propósito en la vida, Señor, como iglesia, como hermanos, porque tú nos irás perfeccionando cada día para tu propósito, para que tu nombre sea exaltado por los hombres, para que todos den gloria a Dios, para que tu bondad, tu sabiduría y tu amor podamos nosotros manifestarlos a este mundo corrompido, Señor, que necesita cada vez más de ti. Que podamos ser instrumentos tuyos para toda buena obra, porque tú, Señor, las has preparado de antemano para que andemos en ellas. Tú nos pensaste desde la creación del mundo para ese propósito y queremos cumplir ese propósito, Señor, porque anhelamos ver el día en que nos encontremos con nuestro Señor y Salvador Jesús, para gloria de su nombre y para tu honra, Señor. Bendito seas. Amén y amén. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando crees